No puede haber un abogado que no conozca el negocio en donde trabaja. No puede haber un abogado en una firma que tome un caso y no entienda de lo que está hablando. Tiene que estudiar, analizar, con humildad asumir lo que les dan, porque si no, de lo contrario, tu interlocutor, como tú dices, sea un piloto, sea un dueño, sea un técnico de mantenimiento, no va a confiar en ti. Hola Erika, bienvenida al podcast de Pose Herrera Ruiz. Hoy estoy con Erika Serrano y Erika Sarante. Es un orgullo, Erika, de tenerte acá, tenerte en esta que ha sido tu casa, y quiero que hablemos queremos hablar contigo de carrera profesional, que hablemos de la visión y de lo que está pasando. Erika Sarante es CEO de LATAM para Colombia. Con una carrera profesional en la industria aeronáutica que ahora nos comentarás un poco, y carrera profesional como abogada, y hoy en un puesto de alta dirección en la industria aeronáutica, lo cual nos dará seguramente oportunidad para que hablemos de muchas cosas, especialmente de carrera profesional, de crecimiento, y que vislumbremos un poco esas recomendaciones y la visión tuya, pero tenerte aquí como persona es lo más importante. Entonces, bienvenida, Erika. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Erika. Yo muy contenta de estar acá. Como dices, mi casa, muy contenta de regresar. Y sí, bueno, he venido trabajando durante mucho tiempo, no solo ejerciendo la profesión de abogada, sino involucrándome mucho en la industria de la aviación. Me presento inicialmente porque yo creo que uno tiene que contar quién es. Sí, ¿cómo empezaste, Erika? ¿Cómo empezó tu carrera? ¿Cómo empezó mi carrera? Primero Yo te recuerdo, cuento. además porque fuimos compañeros Sí. de pupitre, Sí. muy iniciando la carrera profesional de ambos. Claro. ¿Te graduaste en la Universidad de La Sabana como abogada? Me gradué como abogada, sí. Hasta ahí me quedé. Hasta ahí te quedaste. Imagínate ahora Después hice una especialización de Derecho Comercial en la Universidad Javeriana. Después me involucro en el sector aéreo y hago una especialización en el externado en temas más orientados a la industria de aviación. Y después, y ahí es donde empieza mi gusto también por el tema empresarial que se nota, hice un MBA en el INALDE. Entonces empiezo mucho una carrera profesional, te diría, inclusive empiezo a trabajar desde los 15 años, que creo que es gran parte de lo que resalto porque trabajé en un almacén de ropa. Y lo resalto porque de ahí viene mucho el tema de servicio que hoy me marca en mi carrera profesional. Después me vinculo a Pose como abogada, y después voy un brinco que yo digo que fue absolutamente inesperado y sorpresivo para mí de entrar a una industria como la de aviación. Yo no conocía ni siquiera el derecho aeronáutico, a mí no me lo dieron, no sé si a ustedes en la universidad, pero no tenía ni idea de que existía, y de un momento a otro di un brinco a este sector. En eso, sí, Yo te quería hacer una pregunta, y es precisamente ese brinco del que hablas, porque al final del día uno, de pronto, siendo abogado de firma de abogados, al final del día es como un salto al vacío o un salto de fe de pasar de lo que estás acostumbrada a hacer todos en el día a día, en una firma, en un despacho de abogados, al mundo corporativo y al mundo empresarial. Quería preguntarte, digamos, ¿qué te llevó a tomar la decisión de dar ese salto del mundo de firma de abogados a ese mundo corporativo? Mira, yo creo que la firma de abogados es esencial para un abogado que acaba de salir de una universidad. Para mí, por lo menos, la firma de abogados fue ese sitio en donde me ayudó a ser una esponja, en donde aprendí muchísimo. Y yo digo que aprendí más en Pose que lo que aprendí en la universidad, realmente. Entonces fue esa necesidad realmente de tener aprendizajes, no solo a nivel profesional, sino a nivel personal. Pero empecé en algún momento a retarme, a sentir que necesitaba algo más, que necesitaba ir más allá de estar solamente en la biblioteca que adoraba, en un escritorio. Y yo me soñaba ser superintendente de sociedades. En Pose yo empecé a trabajar muchísimo con el tema de las compañías, las quiebras, las concesiones de momento. Y entonces yo dije, oye, no, los concordatos que conocíamos en ese momento. Iba a la superintendencia y empecé a coger un gusto muy grande por el tema empresarial. En ese momento digo, ¿sabes qué? Yo creo que tengo que retarme un poco más. Creo que quedarme en la firma me va a tener un poco más como solucionando temas puntuales. Exponte. Y al buscar exponerme, sale el tema en un artículo de un periódico de una compañía, y en ese momento era una industria de aviación, un perfil totalmente diferente al mío, inclusive en edad. Sin embargo, voy, presento pruebas y en cuestión de 2 días me dicen, Erika, eres la elegida para el cargo. Obviamente entro. ¿Cuál fue ese cargo?
Asesora jurídica de presidencia se llamaba. ¿Y no tenías experiencia para nada en No, aviación? ¿No cero. sabías de derecho aeronáutico? Ni Esto idea. era empezar desde ceros. Ni idea, mira, me encontré con lo que se llama el Reglamento Aeronáutico de Colombia, que yo digo que es peor que la Biblia. O sea, yo decía, ¿qué es esto? Me costó mucho, yo creo que no solo a nivel profesional, sino a nivel personal, porque entré de 21 años, 22 años, y las personas que trabajaban eran, pues ya, me doblaban la edad, personas que empezaban a hacer y a tener un rol inclusive bastante fuerte sobre mí, obviamente más una industria masculina. Entonces, un día tomé la decisión de decir, o me dejo vencer o avanzo. Y tomé la decisión de avanzar. Y mi estrategia la definí como, si no me quieres enseñar, pues yo voy a aprender. Y empecé a meterme muy empíricamente en el negocio. No te voy a decir que en el mundo legal lo fui aprendiendo y tenía la habilidad de poder aprenderlo, pero empecé a meterme en la operación, empecé a meterme desde la poroscopia del motor de un avión, que eso es como la endoscopia que le hacen a uno. Me iba en las noches a mantenimiento, me iba al aeropuerto, me metí en el mundo de operaciones con los pilotos, empecé a conocerlos muchos, y yo creo que ese conocimiento del negocio empezó a enriquecerme como abogada, y realmente al estar al lado del presidente de la compañía, me generaba un valor agregado de poder, obviamente, empezar a crecer. No estaba tan claro un departamento jurídico, entonces al final lo que empecé a hacer yo fue a formar lo que realmente era un departamento jurídico y a enriquecerme, como te digo, de todo ese capital que me daba el negocio para poder dejarlo claro como la estrategia que tiene un abogado en una compañía. Y claramente hay unos temas, estamos hablando de Aires, además era una empresa pequeña en su momento, y estamos hablando de una situación, de un momento histórico en el que hablabas de concordatos, de indicaciones claramente, porque veníamos de ese sector de crisis económica de finales de los 90, donde pues las cosas empiezan a ser más difíciles. Y yo solo me voy a volver un punto para que sigamos en ese tema que me parece súper interesante, pero creo que también te da el bagaje importante para hacerlo todo. En ese momento éramos una empresa de ¿cuántos abogados? De pronto éramos 10 abogados, sí, muy y un poco poquitos. entre los dos teníamos que hacer lo que hoy hacen en batallones de abogados, ¿cierto? Porque hacíamos el due diligence de impuestos, laboral, de todas las áreas. Entonces de pronto el salto, pero aeronáutico, era una cosa totalmente distinta. Y ese componente técnico, pues sí, totalmente ajeno. Distinta, pero lo que te digo, la firma de abogados te forma. Y te forma a nivel personal y te forma a nivel profesional, y lo voy a reconocer toda mi vida. A nivel, obviamente, personal, te da esa fuerza que no terminas sacando en una universidad, esa posición de retarte, inclusive en temas, como tú decías, hasta de due diligence. Entonces, ahí empiezas a coger un gusto particular. Lo técnico, yo creo que es un tema que, si bien no conocía, empecé a cogerle el gusto y empecé a desarrollarlo. Creo que también parte de lo que hice fue relacionarme mucho con gobierno, a mí me pasó un tema puntual, además bien complejo. Entro a Aires y sucede el tema de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y eso trajo un impacto muy relevante para el sector aéreo a nivel de seguros. Y mi jefe en ese momento me dice, listo, te vas a sentar con la ministra de Transporte y toda la cúpula del gobierno a hablar del tema. Y yo decía, o sea, seguros de aviación. Y me senté y mira, de ahí para adelante le cogí un gusto a seguros de aviación, y por eso te digo, ahí a medida que tú te ibas exponiendo y te ibas metiendo, y la habilidad de aprender también de las personas que tenías alrededor era bien relevante. Y fíjate que yo te iba a preguntar precisamente eso, y te anticipabas a contarnos cuáles eran esas habilidades, o cuáles son esas habilidades o destrezas que te brinda una firma de abogados para pasar a un rol, y sobre todo el rol que tienes ahora tan, pues, de liderazgo estratégico, gerencial. Porque decimos todos, la firma de abogados puede ser una muy buena escuela, incluso algunos lo llaman como una formación militar en los temas de derecho propiamente, pero yo creo que al final del día, más allá de lo jurídico, te brinda otro tipo de herramientas, ¿no? Para tomar decisiones, hacer un árbol de alternativas de riesgos y empezar a crear un rol un poco más gerencial en las compañías, ¿no? Claro, mira, yo creo que pensamiento analítico para mí ha sido súper clave. El tema de trabajo en equipo es algo en donde básicamente o trabajas en equipo o no terminas sacando lo que necesitas, y te da unas habilidades que para mí son claves emocionales. Yo creo que hay un tema muy importante, inclusive en el mundo de hoy, no solo para una firma de abogados, sino para una empresa en general, y es que tus habilidades técnicas sean relevantes, pero tus habilidades emocionales sean aún más importantes.
yo tengo hijos, tengo unos mellizos de 11 años y yo les digo a ellos, miren, en la vida el piro del curso no es el que va a sobresalir. El que va a sobresalir es el que realmente tiene la capacidad de tener esas habilidades de comunicación, de pensamiento analítico que te digo, de poder afrontar problemas, de poder gestionar inclusive discusiones en una mesa que pueden llegar a ser incómodas, pero que realmente tú puedas poner tu punto de vista y que sepas cómo entrar para poner tu punto de vista. Entonces yo creo que esas son habilidades que una firma de abogados en ese desarrollo, digamos, complejo que se puede dar muchas veces para poder solucionar algún tipo de disputa que tengan de un cliente, algún caso difícil, te permite ese nivel de exposición. Ahora, siempre va a depender de lo que hagas tú y de lo que quieras tú, que era un poco lo que hablábamos. Depende también tú como persona que tengas la confianza suficiente de poder ir avanzando en ese entorno en el que te vas moviendo. Pero la firma de abogados da una experiencia que realmente a nivel de exposición te ayuda en una empresa a surgir. Ahora, hay que tener claro que el abogado es clave en una organización y eso no se nota mucho en una firma de abogados. Pero cuando tú llegas a una organización, el abogado se vuelve la persona más relevante porque es el que tiene que generar confianza, tiene que contestar con seguridad. Se vale ser vulnerable y, como digo yo, llamar al amigo, pero siendo muy claro en la respuesta que tú das. Entonces, de pronto en una firma de abogados, tú tienes más amigos al lado que son tu soporte y tu apoyo, pero cuando te vas a una empresa, eso sí que te reta realmente a tener esa confianza, ese nivel de seguridad que tienes que lograr conseguir. Yo te hago una pregunta y es, y hablándolo en términos aeronáuticos, el aterrizaje tuyo en LAN hace ya creo 2 décadas más o menos, y mencionabas algo súper interesante y es esa interrelación que tuviste con los técnicos, con los pilotos, aprendiendo de mecánica, aeronáutica, etcétera, etcétera. Y algo que nos pasa, yo creo que en todas las ramas del derecho, Andrés, si estás de acuerdo, y es la necesidad de que el abogado no se quede solamente con el conocimiento jurídico, con la técnica jurídica, el código civil, el código de recursos naturales, por ejemplo, en los temas ambientales, etcétera, sino también poder entender y abordar los temas desde el punto de vista técnico, de la realidad del negocio. ¿Cómo te recibieron desde esa parte técnica en LAN, como diciendo la abogada que quiere aprender o que se quiere inmiscuir en nuestros temas técnicos? ¿O cómo lograste hacer ese relacionamiento sin que significara, uno, que te vieran como que no tenías el conocimiento pero dos, digamos, la capacidad de absorber todo esto para aplicarlo en el día a día en tus temas jurídicos? Mira, LAN, yo llego hace 15 años, que hoy en día es LATAM. LAN compra Aires, que es la compañía de la cual yo venía, y tuve una oportunidad muy importante, y es que yo dirigí y gerencié el due diligence de Aires. Yo vendí la compañía a LAN, hoy en día LATAM, una compañía que estaba en una situación financiera muy compleja, que acababa de afrontar inclusive yo también liderando un tema muy difícil en la industria de aviación, que fue un accidente aéreo que sucedió en el 2010 en San Andrés. Una enseñanza de vida increíble. Creo que es de las cosas que en un sector aéreo uno no quiere vivir, pero lo viví y me enseñó mucho. Entonces, al entrar a LAN, no entro solamente con los técnicos pilotos, sino que entro también con los dueños. Entonces, yo creo que ahí esa entrada marcó un derrotero grande para mí. Primero, por el conocimiento que tenía de la industria. Por eso resalto muchísimo que no puede haber un abogado que no conozca el negocio en donde trabaja. No puede haber un abogado en una firma que tome un caso y no entienda de lo que está hablando. Tiene que estudiar, analizar, con humildad asumir lo que les dan, porque si no, de lo contrario, tu interlocutor, como tú dices, sea un piloto, sea un dueño, sea un técnico de mantenimiento, no va a confiar en ti, no va a tener la seguridad. Entonces, claro, yo entré con conocimiento, con toda la humildad, como te digo, porque uno sigue aprendiendo absolutamente todos los días. Y cuando entré precisamente tenía un jefe, que en ese momento mi jefe fue argentino, en LAN el primero, que me decía, yo tengo un problema contigo, y es que tú no entiendes que ya no eres la directora de la orquesta, tienes que dedicarte a tocar tu propio instrumento. Y yo le decía, me cuesta. Y me decía, te encuentro en operaciones, si vas a finanzas, estás en finanzas, si estás acá. Y al año me dijo, ¿sabes qué? Ya desistí. Métete en donde quieras, participa donde quieras, porque me he dado cuenta que al final el rol que tú ejerces genera valor y el que tú aprendas de las otras áreas me está generando a mí también un input que necesito. Entonces,
al final es eso, es como irse metiendo, pero la única manera de que alguien te respete, te copie, es que tú entiendas y tengas el conocimiento para poder hablar con él. Erika, me iba a volver a un punto donde hablabas del septiembre 11, que claramente es el gran reto de la industria aeronáutica, sí. Más allá de la necesidad de la industria que ya lo hace sobrevivir. ¿Qué hizo la industria aeronáutica para sobrevivir un momento como ese? Fue una etapa difícil porque lo más importante era que se iban a aumentar primas de seguros, entonces al final era un tema de dinero. Y la gente cree que las aerolíneas son ricas, pero no, tienen márgenes muy bajos. Entonces el mayor reto fue eso. ¿Qué hizo la industria? Empezar a reinventarse de alguna manera en el tema de tecnología. Entonces primero, pues obviamente había un tema de inversión que fue cuestionada mucho a nivel de temas de sistemas, inclusive de protección en los aviones. Oye, ¿cómo alguien llega a una cabina de un avión y se toma un avión y aquí no pasa nada? Y lo otro es que obviamente se implementó un sobrecargo que se cobraba como para cubrir de alguna manera. Entonces ahí también empieza un momento diferente de la industria en donde dice, venga, existe una tarifa, pero también existen posibilidades de establecer sobrecargos que el día de mañana, si una compañía tiene que asumir un costo adicional que no es controlable, también lo pueda tomar. Pero te diría que hubo muchos cuestionamientos. Uno en seguridad. Entonces hoy en día, por ejemplo, las cabinas de los aviones tienen un filtro de seguridad para que solo si el piloto abre pueda entrar un externo. Y en temas de costos un poquito ver cómo se mira el modelo a nivel de seguros y a nivel tarifario también para poder aguantar el golpe grande. En esa época, abogada, porque queremos hablar tanto de carrera que además suena muy apasionante, entonces ¿cuánto tiempo pasabas en la cabina de un avión? Porque mucho. No eras abogada de escritorio. Mucho. Amo estar en la cabina del avión, me apasiona. En esa época Aires tenía los Dash, que eran unos turbohélices, que para la gente era como hoy en día, ver un Dash, ¿cómo vamos a montar un Dash? El mejor avión, increíble, y me encantaba mucho montar en la cabina del avión. Y cada vuelo que hacía lo hacía en la cabina. Y era gran parte del aprendizaje que tú decías. Me iba hablando con los pilotos todo el tiempo. Piloto, copiloto, ya me sabía más o menos cuáles eran los sistemas que ellos utilizaban. Les ayudaba inclusive si podía con temas de aterrizaje. Me enseñaron mucho por estar en la cabina, pero además... ¿Cómo así que ayudabas con temas de aterrizaje? Ya después te conté. Pero no, claro, ellos te permitían inclusive interactuar de alguna manera con el avión. Estaba en el aeropuerto, me encantaban las contingencias, que puede sonar loco, pero cuando habían contingencias grandes, cuando los pasajeros, que hoy en día llamamos pasajeros disruptivos, se ponían complejos en un aeropuerto, me encantaba meterme a trabajar el tema con los pasajeros para bajar un poco incluso en la parte ruido social, humana, de esa interacción con el cliente. Claro, en la interacción con el cliente, que te mandaban inclusive golpe que esquivaba uno, pero eso te empezó a ayudar también a entender un poco esa dinámica que te decía de servicio, de entender al otro. Me encantaba estar en el hangar, en las noches, en mantenimiento, a la medianoche, en mantenimiento con los aviones. Entonces ahí es donde te digo que creo que el aprendizaje llega y en la cabina, sí, te digo, el único vuelo que dije no vuelvo a hacer en cabina fue el de Pasto. Sí. Uy, terrible. Iba en cabina y dije, por favor, que aterricemos ya. Yo pensaría que la industria, de pronto prejuicio, pero es una industria más masculina que femenina, que ha sido para una mujer ir ascendiendo en esos espacios, de abrirse espacios dentro de la carrera hasta el cargo que tienes hoy. Y simplemente hago una anotación, y es que entiendo, Erika, tú eres la primera mujer CEO de una compañía aeronáutica en Colombia, y me imagino que en muchos países del mundo también. Sí, ya ha habido una mujer que fue CEO hace un tiempo, pero a ver, yo te diría, ¿es una industria masculinizada? Sí, pero al final creo que para mí esto nunca fue un derrotero ni nunca fue como una lucha, siempre me sentí como en igualdad de condiciones. Yo resalto tal vez que mi carácter me llevaba a ver esos retos como oportunidades. Y hoy en día es un poco lo que reflexiono, porque cuando hay alguien que me dice, pero hombre, el mundo todavía es machista, pero tú no lo ves. Y le digo, no, yo no lo veo porque siento que yo nunca vi limitaciones para crecer. Y al final reflexioné que tal vez es el carácter que tengo el que me veía ver cada reto como oportunidad y saltarlo, y al contrario permitir ese ejemplo o esa voz que quería mandar de realmente lo puedo hacer.
es un tema de trabajo al final. Yo a mucha gente le digo cuando me dicen, mira, y el liderazgo femenino hoy en la industria de aviación, y claro, es muy importante porque soy la única mujer hoy en día sentada en una aerolínea en Colombia, en una industria que no es fácil más allá de lo masculinizado que es. Y yo les digo, miren, eso no es sino el resultado de trabajo. Yo creo que al final uno lo que tiene que ver es que el liderazgo al final no es un tema de género, es un tema de mérito, es un tema de trayectoria, que el que trabaja y está preparado cuando llega la oportunidad, pues se le da y ahí está. Y obviamente, pues un liderazgo que hoy en día marca también en una industria una estrategia de manera diferente como lo está viendo la TAM, una diversidad que llega a aportar de manera también diferente. Y bueno, pues claro, es una responsabilidad también muy grande, ¿no? Un ejemplo que tengo que dar hoy en día aquí sentada. Y de tu historia se va entendiendo porque además una abogada que pasa a ser CEO, que tampoco es un caso común, pero No, claramente tú estás viendo, tú te involucraste en todas las áreas de trabajo, entonces... Claro, no es común, sobre todo en la TAM. En la TAM yo soy la primera abogado, que es nombrado en el cargo de CEO, con lo cual fue un reto muy relevante para la TAM. En la TAM siempre las profesiones eran más orientadas hacia el lado financiero, hacia el lado comercial. Luego hubo un debate interno, según me cuentan, bastante interesante de si se nombraba o no un cargo jurídico como CEO, y yo creo que hicieron una apuesta conmigo, y hoy en día, por eso te digo que mi responsabilidad también es mucho dar ejemplo, de dar resultado. Y bueno, yo creo que los resultados se están dando y se están reflejando, y creo que ese tema del conocimiento de negocios es lo que me ha llegado también a estar acá. ¿Y cuál crees que son esas limitaciones o por qué, digamos, tanto cuestionamiento en que un abogado asumiera ese rol de CEO? ¿Cuál crees en tu perspectiva? Creo que es, a ver, la industria de aviación es muy financiera, muy financiera, ¿ya? Y muy comercial. Te diría que son como los dos enfoques. Entonces yo creo que al final obviamente entra un tema en donde ¿será que el abogado se va a coger ese tema financiero, lo va a lograr desarrollar? En la industria de aviación nosotros tenemos obviamente relacionamiento desde presidente de la República hacia abajo con muchos stakeholders, tienes agencias, tienes clientes corporativos, tienes bancos, tienes congreso, tienes de todo, tienes empleados, tienes de todo. Entonces al final tienes que tener un manejo no solo para poder relacionarte, pero también para gestionar una industria y un negocio en donde en Colombia la industria de aviación está bien dura. Es una industria muy retada a nivel de rentabilidad. Entonces ese expertise financiero es muy relevante. Es muy retada más que otros países de la región, principalmente porque Colombia concentra la mayor competencia de empresas grandes de la región. Tenemos a grupos grandes como el Grupo Abra, Avianca, Wingo, Copa, Latam, Sky, JetSmart y así todas las internacionales. Entonces obviamente es una industria y un país que es muy retado a nivel de rentabilidad. Entonces yo creo que claro, uno de los retos grandes en mi posición hoy en día es esa, y por eso yo creo que pensaron mucho, será el abogado el que sentamos ahí. Claro, a ver porque el tema de rentabilidad. llegas a aprender, pero también como a desaprender, ¿no? Estamos de acuerdo, o sea, es decir, llegas como con todo el bagaje jurídico y de pronto en nuestro rol como abogados o en tu rol antecesor, pues que fue como gerente legal, identificar riesgos, pero ya llegas a un punto donde eres CEO, tienes un rango gerencial y no, más allá del riesgo necesito gestionar el riesgo. Creo que también lo hacías de gerente legal. Pero mira que lo veo como un complemento. Al final en un sector tan regulado como el de aviación. Entonces yo creo que al final el que la abogada esté sentada ahí con un conocimiento regulatorio tan importante suma a este tema de CEO. Ahora, que sí es importante que sentada como CEO asumas el rol de CEO, que entiendas que ya no eres el abogado, porque obviamente tienes retos diferentes. Entonces yo creo que ahí es donde tú tienes claramente cuando te nombran hacer un corte y decir mi tema compliance, mi tema jurídico es importante, va a ser una herramienta, pero yo tengo que comportarme como una CEO y los retos como CEO son los que tengo que empezar a... ¿Cambia la aproximación al riesgo, por ejemplo? Claro. ¿Es un chip distinto? Yo te diría que la aproximación al riesgo en mi caso no ha cambiado. No ha cambiado. Yo creo que es más como la manera en cómo lo manejo, pero la aproximación al riesgo está. Y la aproximación también, digamos, a estos temas de estrategia jurídica o legal también permanece. El tema es más cómo los abordas de manera diferente.
hagamos aquí una serie de comparaciones con carrera profesional y tantas horas de vuelo, que llevas muchas horas de vuelo, has tenido, asumo que has tenido vuelos turbulentos. ¿Recuerda algún vuelo turbulento que hayas tenido? Mira, he tenido vuelos turbulentos. Creo que ya lo mencioné, pero te diría que los más pesados han sido el tema del accidente de aviación. Creo que ese fue un vuelo turbulento. Y te diría que estar en este momento en la industria guerreándome, yo digo que soy la segunda en participación de mercado como LATAM en Colombia, pero soy la primera en todo lo demás, en preferencia, en reputación, en todo. Pero es un viaje más difícil el ser el segundo en el mercado que ser el primero, que es lo que le ha pasado a LATAM. LATAM es primera en todo, claro, en todos los demás mercados, que ese es otro reto diferente de los mercados en Colombia. Solo es segundo en el mercado colombiano y obviamente ese reto con la competencia me apasiona. Es turbulento, pero me apasiona y me hace que mi día a día se vuelva más emocionante, turbulento y emocionante. ¿Qué lección profesional te dejó ese vuelo turbulento que dijiste, la caída del avión? A nivel personal me dejó claro que la vida es un segundo, que tienes realmente que aprovecharla, que el ser humano realmente de cara a situaciones complejas genera también cambios muy relevantes. Pero sí. ¿Algún aterrizaje forzoso? Aterrizaje forzoso, sí, de emergencia, el de Aires. El de Aires. Me tocó aterrizar así cuando llegó la... ¿Y profesionalmente? ¿Te ha tocado algún aterrizaje forzoso? Aterrizajes forzosos, yo te diría que sí, cuando he tomado decisiones en donde, porque también yo estoy acá, pero también vi posibilidades diferentes de moverme en algunos momentos, porque también uno se reta a moverse a nivel profesional, y el aterrizaje forzoso era que siempre el mundo me llevaba a la TAM. Y hoy en día digo, creo que había un sentido de que me quedara ahí. Claro. ¿Y en algún momento pensaste en cambiar de industria? Sí. Me gusta retarme. Entonces pensé en cambiar también de industria. Me gusta mucho el mundo corporativo, con lo cual lo veía con un mundo corporativo mucho más financiero. Y como tenía ese gusto financiero, quería explorarme un poco más en esa línea y no seguir siendo solo abogada. Se me da la oportunidad ahora siendo CEO. Entonces, pero cuando lo pensaba y cuando reflexioné en algún momento, dije, quiero meterme en una industria que me permita moverme más. Cuando entré al MBA en el INALDE, éramos 2 abogadas las que entramos. Gina Parodi en ese momento, que se retiró rápidamente, y yo. No sabes el reto de estar en un MBA con el resto de personas que te veían como si tú no fueras capaz de avanzar. Y en una metodología que es muy buena, la que utiliza en INALDE de casos, pues nos dieron cuenta que la habilidad del abogado para eso es grande. Y ahí me empecé a meter mucho y a estudiar ese tema financiero que, si bien ya lo venía cogiendo, me encargué de estudiarlo a profundidad. Entonces me quedé con ese gusto. Por eso quería moverme a otra industria que me diera muchas horas, que me diera ahí la posibilidad. Y fíjate que desestimamos el tabú de que el abogado no entiende los números o no es capaz de entender los números. No. Yo creo que en tu día a día los números en Excel son tu insumo para tomar decisiones. Mira, el abogado tiene sí o sí que entender de números. Pero yo te digo, tiene que entender de negocio y tiene que entender de números. Te voy a poner un ejemplo cualquiera. Congreso. Tú tienes un abogado que va a defender un proyecto de ley en el Congreso. No hay manera de que lo defiendas si no entiendes cuánto cuesta el proyecto de ley, qué impacto tiene para la compañía a nivel de números, por ejemplo, en empleados, qué impacto puede llegar a tener en el negocio. Entonces, si un abogado no se mete en el número... Un buen amigo me decía alguna vez que yo no contrato abogados que me dicen que estudiaron derecho porque no les gustan las matemáticas. Ya sí. Descartados, eso es lo que decía. Pero mira que volviendo al tema de POSE, en el tema de los due diligence, ahí empecé yo a entender la dinámica del negocio para poder hacer clic con el tema legal. Y ahí era donde tú entendías, porque si tú te quedabas solo en el tema litigios, pues era lo puro legal. Si te quedabas en el tema marcario, era el puro legal. Pero cuando empiezo yo a meterme en ese tema de los due diligence, empiezo ya a ver, no, es que el abogado tiene que entender de esto, porque si no coge el negocio en general, pues te digo que fue un aprendizaje para mí los due diligence. Y ahí entendí que el que no conozca el negocio, no puedes hacer las conexiones necesarias para advertir esos riesgos y identificar la mejor forma de gestionarlos. De acuerdo. Y una pregunta, Eric, que me surge y es, bueno, dejaste tu cargo como gerente legal el 1 de enero de este año. El 1 de enero, sí.
tu sucesor, algún consejo que le hayas dado a tu sucesor como gerente legal, en lo personal, en lo profesional. Sí, mira, yo le di un consejo y se lo di siempre a Santiago, que realmente lo quiero y lo admiro mucho, y es, uno siempre tiene que tener al lado a alguien que lo cuide. Eso es súper relevante, el cuidado en la vida, y tú tienes que identificar siempre en tu equipo a alguien que te cuide. Y le dije, recuerda el tema del cuidado. Y lo segundo es recuerda el tema de compliance, recuerda el tema de los principios, de los valores, que uno realmente crece y surge y puede hacerlo. Siempre con el tema de unos valores claros en la vida, el tema ético es súper clave. Entonces le dije, recuerda eso y recuerda el cuidado de alguien que tengas a tu alrededor. Y a su vez, él, yo creo que no tanto consejo, él me preguntó, me dijo, bueno, que realmente el cargo de CEO realmente no me lo esperaba yo, nunca fue para mí claro que yo fuera la sucesora. La respuesta de él cuando se lo pregunté era obvio, evidente, o sea, ¿de qué me hablas? Tú siempre eras mi mano derecha, no lo vi. Pero en ese momento él no tanto me dio un consejo, sino que me dijo, hazte una pregunta, que puede ser un consejo, por eso lo pides, pero hazte una pregunta. ¿Qué quieres hacer en este cargo en el que estás sentada? Y yo me contesté, sabes que quiero transformar vidas. Y es un tema que para mí es súper relevante, porque yo sí creo que cuando tú llegas a un cargo de CEO, si tienes la posibilidad de pronto de tener esa varita mágica que no tuvo mucha gente al lado tuyo cuando tú estabas, y que eventualmente sí puedas darle un toquecito a alguien para irlo ayudando en algo. Entonces, por eso yo creo que yo hoy en día más mi enfoque está en un tema de cercanía con la gente, está en un tema de acompañamiento, de seguir en la operación 100%. Hoy tú me ves todavía subida en el avión, en la cabina. Sigues en los hangares en las noches. Todo, muy cercana a mi gente y buscando esos espacios donde existan realmente personas que necesitan algo que en mi cargo yo pueda transformar. ¿Qué son los sueños para ti? Para alguien que está en la industria aeronáutica, ¿qué son los sueños? Los sueños es cumplir finalmente ese deseo que tiene alguien. Es poder ser ese motor para que alguien pueda llegar a donde quiera llegar. Y nosotros, por ejemplo, en la industria de aviación decimos, yo cumplo sueños. Porque tú hoy en día te subes en un avión porque quieres ir a ver a tu mamá que no la ves hace 5 años, por ejemplo. Yo te ayudo a cumplir ese sueño. Ahora, lo importante es que no te quedes en este sube, de colo, aterrizo. Ese sueño tiene que tener un componente más allá de cómo yo busco una experiencia para ti, para que esa experiencia en ese sueño que tú buscas se cumpla de manera completa. Por eso nosotros hoy en día como LATAM decimos que el límite es el cielo para nosotros, y nos estamos retando constantemente en cómo podemos llegar y hacer cumplir esos sueños de nuestros pasajeros que quieren llegar a un destino, pero con un tema de experiencia completa en la vida. Porque de pronto tú vas a ver a tu mamá que no la ves hace 5 años, pero te cancelan el vuelo, cambian la ruta, se te queda la maleta. Entonces, mira, hemos tenido casos de matrimonios. O sea, justo se van a casar y no entiendo por qué. Yo creo que, yo siempre les digo, esto es destino de Dios, pero ustedes no lo leen. Se les queda la maleta con el vestido, mandan el anillo en el avión. Entonces, es como tú te vuelves en ese habilitador para que realmente ese sueño se pueda cumplir. ¿Y qué es volar? Volar, volar es eso, es no tener un límite para mí. Volar es poder llegar tan alto como tú puedas, obviamente, con ilusiones, con ganas de poder surgir, pero con ese mismo vuelo teniendo claro que en la tierra hay realidades que también tienes que gestionar. Entonces yo siempre le digo a la gente, yo vivo volando, vivo habilitando sueños todo el tiempo, vivo generando esa ilusión que mucha gente inclusive muchas veces no tiene oportunidad de cumplir, pero aterrizada en la tierra, porque sé que aquí en la tierra están las cosas que realmente debo gestionar. Y decías algo muy bonito, Erika, y es la misión en sí misma de ese rol que estás asumiendo, transformar vidas. Y sé que LATAM, digamos, tiene una política de sostenibilidad y de relacionamiento comunitario muy bonita detrás de todas sus operaciones, y quisieras que nos contaras un poquito más de eso, porque en ese rol gerencial que tienes ahora, pues además de riesgos jurídicos, financieros, operativos y demás, ese componente social, cómo una compañía como LATAM puede tocar las vidas humanas de la población, de sus stakeholders. Mira, te diría que lo primero que debe tener un líder para complementar tu pregunta es un propósito. Y un propósito que finalmente es ese propósito que yo te digo de transformar vidas o
hacer de algo ordinario algo más extraordinario, que es lo que hacemos como LATAM. Y eso es lo que hacemos con el tema de sostenibilidad. LATAM se repensó muchísimo en la pandemia, que fue un momento en donde tener todos los aviones en tierra fue un momento muy crítico, que fue una turbulencia muy fuerte, yo creo que también para todos los que estamos en la industria de aviación. Ver los aviones parados era como, esto no puede ser, esto jamás en la vida pensamos que sucediera. Y esa repensada nos llevó inclusive a temas como sostenibilidad, en donde pensamos, al final nosotros no solo movemos aviones, conectamos con gente y tenemos que conectar con las comunidades en donde nosotros estamos realmente volando. Y ahí surge un tema en donde la sostenibilidad deja de ser un tema de un número y decidimos que la sostenibilidad se vuelve un tema de la estrategia. Así como yo vuelo seguro, así como tengo una experiencia de cliente, la sostenibilidad forma parte hoy en día de la estrategia de la TAM. Y ahí tenemos como 3 enfoques principales. El primero es que nosotros tenemos claro que la industria de aviación tiene un reto muy grande de descarbonización hoy en día. Claro. Y obviamente es el gran reto de la industria por no tener un combustible alternativo. Y la TAM ha venido liderando no solo en la industria en la región, sino en Colombia, la posibilidad de que exista un combustible sostenible de aviación que se llama SAF. Hoy en día inclusive tenemos un acuerdo firmado con Ecopetrol y con Pedepalma para motivar esa materia prima que debe surgir. Y apoyamos con un estudio de MIT que inclusive tiene unos resultados maravillosos para Colombia. Colombia es un hub no solo para la región, sino para el mundo, inclusive porque el desarrollo que tiene Colombia en materia de SAF es muy grande. Entonces es un tema que va a tener que impulsar en transición energética del gobierno que venga o las personas que vengan, digamos, a manejar el tema político privado en este país. Te diría que eso es súper relevante. Venimos trabajando obviamente en otras estrategias de reducción de consumo de combustible, pero también venimos trabajando hace 5 años en un proyecto que para nosotros es muy lindo, que es el de la Orinoquía, porque lo que venimos haciendo es proteger, conservar bosques y humedales, 300.000 hectáreas, ayudando a más de 300 familias, en donde hoy en día lo que hacemos es compensar el CO2. Entonces ahí también estamos liderando un tema de un proyecto muy importante de compensación en Colombia, en la Orinoquía, que es el primer proyecto en Colombia y el primer proyecto en la industria de aviación que viene liderándose en esta materia. Tenemos otro tema muy importante que es el de economía circular, que básicamente es pasar de esa economía lineal a volverla circular, y tenemos unos proyectos muy orientados a los uniformes de nuestros tripulantes. Lo que hacemos es que esos uniformes que desechan los tripulantes los volvemos carteritas, los volvemos útiles a través de una compañía que se llama Entinta y son emprendedoras. Inclusive ayudamos a mujeres que hoy en día son madres cabezas de hogar, que con su misma máquina de coser trabajan esos elementos. Al mismo tiempo también los plásticos que salen de carga los utilizamos para hacer, por ejemplo, temas que utilizamos en nuestro día a día para marcar maletas y demás. Entonces le damos ese segundo vuelo, lo llamamos nosotros. Y tenemos el tema del avión solidario, que el avión solidario es un avión que nos vuela gratuitamente cuando hay problemas como el del Catatumbo, por ejemplo, que tenemos que llevar alimentos, tenemos que llevar mantas. La TAM pone el avión con Abaco y otras organizaciones para que lo hagan. Pero hemos venido cerrando una brecha social muy importante ahí. Trabajamos con 7 fundaciones, una de ellas la Cardio Infantil, por ejemplo. Transportamos a los médicos a que hagan cardiopatías en los destinos en donde nosotros operamos, y si identifican niños con problemas del corazón, transportamos a sus familias y al niño para que puedan tener de manera gratuita su cirugía en Bogotá, que es normalmente donde se hace. Trabajamos obviamente también con temas de alimentos. En La Guajira trabajamos hace poco en un proyecto también de animalitos. La gente a veces no entiende que un animalito que no se ha cuidado a nivel médico o de alimentación puede generar infecciones inclusive al ser humano. Y hoy en día estamos también vinculados con San Andrés. Sacamos los plásticos de San Andrés de la isla. Y estamos trabajando en otro proyecto muy importante que es sensibilizar el tema del turismo sexual de niños y niñas. Entonces, bueno, me puedo quedar hablando, porque tengo transformación muchísimas de vidas cosas. es a diferentes escalas, definitivamente. Y tenemos un tema de sostenibilidad que forma parte de nuestra propuesta de valor, que hoy en día es muy relevante. La propuesta de valor de la TAM, dentro de ese aprendizaje de la pandemia, no solo tiene el tema de sostenibilidad, ha tenido ese tema de ser consistentes en el mercado, inclusive colombiano, con un producto que yo digo que el sector aéreo antes era visto muy commodity, como que lo único que importaba era el precio. Y la TAM le dio el giro a que ese commodity hoy sea el que el pasajero quiera comprar también, no solo por precio, sino por puntualidad,
por servicio, por respeto. Y hoy en día la TAM se ha enfocado también en ese tema de humanizar más el servicio de transporte aéreo. Nosotros volamos con un respeto, una cercanía al pasajero. No es solo el saludo que te damos en un vuelo cuando ustedes vuelan con nosotros, que los saludamos por su nombre, sino que nos interesamos en qué necesitas en tu vuelo para personalizarlo. Tenemos a nivel de tecnología herramientas que ya permiten tener un check-in automático, que la gente decía que yo tenga que entrar, hoy en día te llega. Te puedes autogestionar tus vuelos. Tenemos algo muy importante para el corporativo, que es el Wi-Fi a bordo. Entonces, yo creo que la propuesta de valor en general ha venido tomando también un norte mucho más cercano al pasajero, mucho más de escucharlo. Yo digo que escuchar al pasajero es importante y hemos ido en esa línea, no solo en sostenibilidad, sino en otros aspectos. Creo que para ir cerrando, Erika, y volver a hablar algo de carrera, tú como capitán de un avión, has visto profesionales, gente desarrollándose como en piloto automático, me imagino. Sí, muchísima gente en piloto automático. ¿Y qué recomendación le darías a alguien en piloto automático en su carrera profesional, en su vida profesional? Mira, yo creo que... ¿Para salir del piloto automático o para permanecer en él? Ambas opciones pueden ser opciones. Las dos son válidas. Lo que pasa es que el que sigue en piloto automático no puede asumir turbulencias el día de mañana. Entonces, por eso es importante que si bien hay veces que vamos en piloto automático, nos salgamos de esa comodidad que tenemos para enfrentar retos, para poder realmente entender si los retos me gustan, 1, y 2, si los puedo enfrentar. Entonces te diría, el primer consejo es, tienes que exponerte, tienes que retarte. Y el retarlo lo hace a uno también llegar a ver el máximo potencial que uno pueda tener. A veces uno se queda aquí y no se da cuenta que está desperdiciando habilidades que realmente tiene o gustos que realmente pueda afrontar. El otro consejo que te diría es el tema de la ética. A mí me parece eso clave en un profesional y creo que en la vida hoy en día estamos afrontando muchos retos también en esa línea, con lo cual el tema ético es un mensaje súper clave. Y el otro es el manejo de esas habilidades emocionales, porque yo sí creo que hoy nos falta mucho desarrollar habilidades emocionales en los equipos para que realmente también podamos enfrentar esas turbulencias que hemos hablado. No, Erika, pues fascinante y de verdad demasiado inspiradora tu historia, tu trayectoria y el cómo abordas en 360 un negocio que en principio suena muy, muy, muy retador, pero cómo has podido gestionar y abordar todos estos aspectos de esa manera como nos has contado. Yo creo, Andrés, que ha sido una experiencia súper enriquecedora escuchar a Erika y todas estas historias. Yo creo, Erika, con esto agradecerte, reiterarte el agradecimiento de la amistad, el cariño. Nos conocimos empezando, yo más grande que tú, yo mucho más grande que tú, pero empezamos al mismo tiempo. Sí. Esa carrera profesional y eso, desde entonces reconozco tu disciplina, tu capacidad, tu responsabilidad, tu diligencia y eso lo que se consigue no es gratuito y mucho menos en ese aspecto y tu visión y gracias por compartirnos. Estamos compartiendo con la gente nada distinto de lo que es nuestra experiencia, de lo que queremos hacer en estas poca celebración digamos, de 30 años de Pose Herrera Ruiz, invitando a algunos de nuestros exabogados ilustres que han visto el éxito en lo que desde afuera se ve como el éxito, pero sé que el éxito es finalmente algo personal. Lo reconocemos eso en ti y agradecerte esto y lo que nos cuentas además de la TAM también para reconocer como empresa y sé que va a ser muy importante para el futuro tuyo y de la empresa. Mira, yo creo que súper importante, no vine a hacer una excepción acá y ese es el mensaje también que quiero dejar. Yo creo que no soy excepción ni por ser la abogada en el cargo de CEO, ni soy la excepción por ser una mujer en el cargo de CEO. Yo creo que aquí lo que tenemos es empezar a trabajar, a abrir ese camino que es parte del trabajo que yo tengo hoy en día para que se normalice un poquito más ese tipo de situaciones. Y felicitar a Pose y muy contenta y siempre tendré un agradecimiento más allá de mis jefes, los socios han sido mis compañeros y bueno, Andrés y Erika que hemos trabajado también juntas, realmente están haciendo un trabajo extraordinario y creo que esto forma parte realmente de generar un mejor futuro también para los profesionales que vienen. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Llevamos, esto Erika Serrano no lo sabe, pero llevamos 3 meses buscando este espacio y en verdad que te lo agradecemos muchísimo porque es compartir con la gente, con nuestro equipo de trabajo, con la gente, también amigos de Pose Herrera Ruiz que quieren ver estas fuentes de inspiración y crecimiento profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Erika. Gracias. A la
acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Pose Herrera Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.